Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y se acuerdan ustedes que ayer se generó una polémica y bastante crítica porque se mandó al retiro al mayor Medina. Pues bien, hoy hemos conocido también la protesta directa de Marita Barreto, quien encabeza el equipo especial que investiga el entorno del expresidente Pedro Castillo, pero que además de eso también se estaba pretendiendo remover o pasar a otras comisarías a 3 capitanes del equipo que también lidera, en este caso, Harvey Colchado. Vamos a analizar a profundidad porque el ministro del Interior, Hugo Rojas, ha salido a decir que estos cambios de los 3 capitanes quedan sin efecto. Sin embargo, el del mayor Medina, la mano derecha de Harvey Colchado, se mantiene. ¿Qué implicancias tiene esto? Vamos previamente a escuchar qué dijo el ministro del Interior. Específicamente se ha referido a 4 oficiales que pertenecen al equipo especial de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Sobre el mayor Medina, de él ya se ha actuado de acuerdo al marco de la ley y ha pasado al retiro por renovación de cuadros. Sobre los otros 3 oficiales que tienen el grado de capitán, ellos han sido rotados porque también anualmente se hace cambios de colocación. Sin embargo, esos cambios se van a ser efectivos a partir del 1 de enero, lo cual ya estoy disponiendo que quede sin efecto esos cambios de tal manera que no se vea afectado el equipo especial de los 3 oficiales por grado de capitán. Sobre el reemplazo del mayor Medina, pongo a disposición la policía que la doctora Marita Barreto vea qué oficial es el más idóneo que pueda suplir. Pase al retiro del mayor no obedece a que lo hayan dirigido a él específicamente. Obedece a que una junta evaluó no solamente a él, sino a todo el grupo de oficiales. Es más, yo creo que ni siquiera sabían que el mayor está en el grupo especial. El mayor es un integrante del grupo especial. Se denomina línea de carrera. El mayor tiene 10 años en el grado de mayor, ¿de acuerdo? Y no ha hecho el curso de Estado Mayor, que es un requisito para poder llegar al grado de comandante. Entonces no tiene línea de carrera. Y renovación de cuadros, por favor. Renovación de cuadros significa que determinado asciendan tantos oficiales y tantos, similar cantidad, deben pasar a retiro, de tal manera que se mantenga la pirámide dentro de la institución policial. Bueno, las explicaciones que da el ministro del Interior, diciendo que sí va a seguir conversando con la Fiscalía porque tienen toda la predisposición de que investigaciones avancen y que incluso la fiscal Marita Barreto tiene que decidir los nombres de los oficiales que puedan suplir la ausencia de Medina, del mayor Medina, ha dicho que esto se ha debido por una renovación de cuadros, que no tiene línea de carrera, que se tiene que conservar o mantener la pirámide dentro de la Policía Nacional. Estamos conectados vía telefónica con el exministro del Interior, Rubén Vargas, para conocer qué es lo que opina sobre estos cambios. Primero, quieren tratar de remover a 3 capitanes, ya eso quedó sin efecto, y ahora, tras la protesta abierta de la fiscal Marita Barreto, retroceden, ¿no? Retroceden en esa decisión, pero sin embargo el mayor Medina continúa con el pase a retiro que será efectivo a partir del 1 de enero. ¿Cómo está? Bienvenido, exministro. Muy buenas tardes, gracias por tu llamada. A ver, analicemos el tema que has planteado, que es un poco complejo, pero tratemos de presentar el panorama completo. Primero, la decisión del ministro de pasar a retiro al mayor Medina no es un hecho aislado, no es un hecho accidental que esté relacionado o vinculado al equipo especial que coordina, que dirige el coronel Colchado. Es uno de los actos que nos indican que hay una acción coordinada, planificada para afectar el trabajo del equipo especial que dirige el coronel Colchado. La primera y la más importante probablemente es esta decisión
de pasar a retiro a el mayor Medina. Y es una decisión que la ha tomado el actual ministro del Interior, ¿ok? Es decir, en la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Los argumentos que menciona el ministro respecto a los años de permanencia en el grado, es decir, 10 años como mayor, según el ministro, hacen necesaria el argumento de la renovación de cuadros. La pregunta que me hago es, ¿cuántos mayores en este momento, cuántos mayores de la policía tienen la misma cantidad de años de servicio y no han sido pasados a retiro? Entonces, el hecho de que sí lo hayan pasado al mayor Medina, siendo él el coordinador en las investigaciones en una carpeta donde vincula a generales corruptos dentro del equipo especial, por supuesto que nos hace pensar que no es un hecho simplemente administrativo que conlleva a la suma de años y algunas otras cosas administrativas para pasarlo a retiro, sino tiene que ver con el trabajo profesional, honesto, impecable que ha venido realizando, que ha desencadenado en la captura, en la detención de este número importante de generales. Eso es número uno. Número dos, tampoco era pues simplemente una decisión administrativa o sin mayor importancia haber retirado a 3 oficiales del equipo especial que dirige Colchado, que estaban precisamente a cargo de la carpeta vinculada a lo que conocemos como el gabinete o los asesores en la sombra. Y justo ahora en que ese equipo que lo dirigían, que lo coordinaban estos 3 oficiales que fueron cambiados de colocación, estaban haciendo el trabajo de campo de corroboración de la información proporcionada por los colaboradores eficaces. Es decir, un momento absolutamente sensible, crítico en la investigación de esa carpeta, de ese brazo operativo de la estructura criminal que dirigió Castillo. Eso es número 2. Número 3, la Digimin, la gestión del señor ministro, del actual ministro, decidió recortar el presupuesto del equipo especial que dirige Colchado. Ahora, en diciembre. Decidió recortarlo al más estilo de Pedro Castillo, que hacía precisamente para intentar abortar, sabotear las investigaciones que se estaban realizando durante el gobierno de Castillo. Ahora, el actual ministro, el señor Víctor Eduardo Rojas, decidió también recortar el presupuesto del equipo especial. Y es no solamente eso, sino también el ministro del Interior, el señor Víctor Eduardo Rojas, convirtió en su asesor a un personaje que desde la DINI forma parte de ese equipo de personas, de ese grupo de personas que han estado petardeando, obstaculizando, generando campañas difamatorias contra el coronel Colchado y contra la fiscal Marita Barreto. Ahora, este personaje que estaba en la DINI, ahora es asesor del actual ministro. Entonces, por favor, ¿quién es esa por persona? favor, que no, ¿Quién es esa estamos persona? hablando, ¿De quién estamos hablando del señor Abel Tarazona. Ok, entonces necesitamos decirlo con absoluta claridad, qué está pasando en el Ministerio del Interior, que no está en la línea del anuncio que hizo la presidenta Dina Boluarte y del primer ministro Alberto Otarola de no más gabinetes en la sombra, 0 tolerancia a la corrupción, fumiguemos a los ministerios. Me parece perfecto, hay que hacer eso, pero parece que se están olvidando del Ministerio del Interior. Entonces no es solamente el pase a retiro, que es absolutamente injusto contra el mayor Medina, sino es el conjunto de cosas, el rosario de todas estas decisiones que van en la dirección de afectar las investigaciones contra el equipo especial. Necesitamos que la presidenta y el primer ministro nos digan qué está pasando en el Ministerio del Interior, porque el primer ministro claramente es parte del problema. Ahora, yo me pregunto, porque dentro del discurso del ministro del Interior, él ha dicho que no es que este pase al retiro del mayor Medina haya estado dirigido hacia él, porque cuando se vio la relación por esta comisión evaluadora que se formó recién en octubre, época de Pedro Castillo, ojo, ¿no?, dice que no se sabía que el mayor Medina estaba dentro del equipo especial, que trabajaba dentro del equipo especial. Esa ha sido prácticamente la justificación, pero este grupo de la comisión de evaluadora se hizo en octubre.
por favor, están insultando nuestro sentido común. Y no merecemos que les ocurra insultarnos cada vez que se les venga en gana. Los oficiales y suboficiales que forman parte, que colaboran, que trabajan en los equipos especiales, fueron designados a través de memorándum o resoluciones respectivas. Por supuesto que lo saben, porque precisamente son oficinas que se conocen como extrainstitucionales. Y el mayor Medina estaba trabajando con la dirección del coronel Colchado desde la Dijimín, desde la dirección de búsqueda de Dijimín, que para trabajar en la Dijimín, que no forma parte de la estructura de la policía, se necesita una autorización expresa. Por supuesto que lo sabían. Muy bien, causa preocupación. Ojalá que la propia presidenta Boluarte se refiera a este tema, porque, como usted dice, son hechos consecutivos y ahora que recién Marita Barreto sale a decir que eso no puede suceder, que se está preocupada por lo que viene pasando en el Ministerio del Interior contra los oficiales que la acompañan en las investigaciones, recién retrocedan en la decisión de los tres capitanes, pero sin embargo Medina continúa con esta medida. Bastante extraño. Pero hay otro tema también. Quiero primero que usted escuche conmigo esta acalorada discusión que tuvo el abogado del expresidente Pedro Castillo, Wilfredo Robles. Se presentó en el medio de Exitosa, en la cabina radial, donde tuvo un altercado directo, insultó, calificó a la periodista que le estaba preguntando sobre su sentencia por terrorismo y además por haber firmado los planillones de Movadef. ¿De quién estamos hablando? De la periodista Karina Noboa. Pero vamos a ver un extracto, chiquitito, para que usted tenga una idea. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me responde? Acá usted no ha venido a un juicio. Los pasquines. No ha venido a un juicio, señor. No, por eso no ha venido a un juicio. Ha venido a responder a una periodista. Y no quiere, lo que quieres, tranquilidad, por favor. Lo que ustedes están dolidos por la defensa. No estamos en los patios de la cárcel. No, pero no estamos en tu casa donde gritas a tu marido, seguramente, pues. ¿Que en su casa lo gritan, señor? No, a ti tú seguramente, por eso eres así. Que usted saque ese ejemplo. Por eso eres así, pues. Tranquilo. Entonces tranquilízate, pues. Tranquilo, usted tranquiliza. Ya, por eso dime, ¿quién declara la... Bien, lamentables declaraciones de Wilfredo Robles, abogado actual del expresidente Pedro Castillo, que ha sido materia también de nuestra portada. Senderista defiende a Castillo. Aquí está. Esto lo habíamos anunciado hoy en Perú 21, en nuestro diario. Pero, ¿quién es Wilfredo Robles? Bueno, no solamente es abogado de Pedro Castillo, ha estado en la cárcel, sindicado como senderista por 11 años, ¿no? Y además, a pesar de esto, que no ha querido responder el motivo por el cual ha sido recluido en la cárcel por tanto tiempo, él dice que hay presunción de inocencia, ¿no? Además, tenemos en su legajo que se ha registrado como adherente al Movadef, bajo el seudónimo de camarada Aldo. Bien. ¿Qué opina, exministro, sobre este señor? ¿Quién es? Varios temas, Mayra. Primero, me hizo recordar muchísimo a el perfil de los llamados abogados democráticos que tenía el grupo terrorista Sendero Luminoso en la década de los 80 y de los 90. Era un grupo de abogados que no tenían, digamos, una formación técnica sólida en el derecho, solamente tenían la técnica y la estrategia de gritar, de amenazar, de amedrentar, y obviamente uno sabía que formaban parte de los abogados democráticos, es decir, tenían una estructura armada detrás de ellos, es decir, tenían sicarios, tenían terroristas que dinamitaban a la gente cuando uno los enfrentaba, y el poder de estos abogados democráticos radicaba precisamente en el fusil, en la dinamita y en la chaveta del Partido Comunista del Perú. Esos eran los abogados democráticos y tenían exactamente esa misma costumbre de gritar, de insultar, de amedrentar. Algo de eso también pasa ahora en las regiones, precisamente cuando estos personajes atizan la violencia y generan situaciones de extrema tensión con el propósito precisamente de tener costos sociales en el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las personas que se dejan llevar
a situaciones de extrema tensión. Eso por un lado. Por otro lado, me resulta absolutamente sintomático que un abogado que formó parte del Partido Comunista del Perú, que purgó condena, que forma parte del Movadef, sea abogado de Pedro Castillo. Me resulta absolutamente sintomático y claro que finalmente el señor Pedro Castillo haya terminado de sacarse la careta. Es de esa careta que nosotros le quitamos en el 2017 y denunciamos la relación de Castillo con el Movadef y con algunos dirigentes vinculados al Movadef. Pero lamentablemente en el 2017 varios partidos, varios congresistas nos atacaron y lo empoderaron a Castillo y después ya es historia conocida. El tercer tema que puedo comentar a partir de este penoso episodio es lo que ha ocasionado la última sentencia del Tribunal Constitucional. El actual Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que señala que los miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que purgaron condena y cumplieron su pena privativa de la libertad, son automáticamente rehabilitados y se les restituye sus derechos civiles y políticos. Es decir, para el Tribunal Constitucional, que ya emitió su sentencia, un terrorista se rehabilitó, se resocializó solo con el paso del tiempo. Significa que ahora un terrorista o un personaje que formó parte del Partido Comunista del Perú y que milita y forma parte abiertamente del Movadef, lo está haciendo en ejercicio de sus derechos civiles y políticos reconocidos por el Tribunal Constitucional. Significa que ahora sí, probablemente el Movadef se convierta en un partido político, porque el Tribunal Constitucional le ha facultado hacer eso, le ha reconocido ese derecho. En verdad, esto es absolutamente un despropósito. Es insultar, ofender la memoria de todas las víctimas del grupo terrorista Sendero Luminoso, que ahora resulta van a estar en plazas y parques arengando lo que les viene en gana, porque el Tribunal Constitucional les ha facultado, les ha otorgado esas libertades, les ha devuelto ese derecho civil y político. Eso es lo que está pasando. Y no solamente eso, la sentencia del Tribunal Constitucional también ordena que estos exmiembros del Partido Comunista del Perú puedan acceder a la administración pública. Es decir, fácilmente van a entrar a cualquier instancia, a cualquier nivel, a cualquier cargo de confianza del Estado, a pesar de tener ese antecedente de haber formado parte de una agrupación terrorista que ocasionó más de 60.000 muertos en el Perú. Esa es lamentablemente la realidad. El Tribunal Constitucional se equivocó absolutamente y está viviendo en una realidad paralela que se olvidó de las 2 décadas de violencia y de crimen y de genocidio que ocasionó, que originó el grupo terrorista. Entonces, esa es la situación en la que lamentablemente el Tribunal Constitucional, que debería proteger a nuestras instituciones y a la democracia, vive una realidad paralela y les volvieron a otorgar los derechos y les están dando la posibilidad de volver a nacer en términos civiles y políticos a los terroristas para que hagan lo que están haciendo ahora. Y en ese sentido, ¿no hay nada más que se pueda hacer, por ejemplo, de parte del Congreso de la República, hacer una nueva ley que especifique todas estas aristas que estamos analizando en esos momentos? Yo creo que, como siempre he señalado, la democracia no puede ser tan boba, tan lerda, tiene que defenderse. Y es absolutamente constitucional y legal que la democracia ponga límites y ponga vallas absolutamente claras para que los personajes que forman parte de ideologías extremistas o de ideologías que promueven la muerte no formen parte del sistema democrático o del sistema de partidos. En Europa, por ejemplo, a nadie se le ocurriría, por ejemplo en Alemania, a nadie se le ocurriría levantar la esvástica y estar en las plazas de Berlín o de Colonia con las banderas del nazismo. No, o sea, en España y en cualquier parte de Europa a nadie se le ocurriría pues levantar la bandera del ISIS o de un grupo terrorista internacional argumentando su libertad de expresión.
No, tiene límites y la democracia tiene que saber defenderse. Y creo que en efecto el Congreso tiene que analizar esa sentencia del Tribunal Constitucional y poner orden y vallas y no permitir que hayan topos infiltrados utilizando las libertades que da la democracia para dinamitarlas desde dentro. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando y santificado por el Tribunal Constitucional. Vamos. Sin embargo, Wilfredo Robles sigue siendo el abogado del expresidente Pedro Castillo, sentenciado por terrorismo senderista y además adherente al Movades. Ha tratado de deslindar de esta situación, pero su reacción en este episodio en un medio de comunicación lo ha pintado de cuerpo entero. Yo le doy las gracias, exministro, por estar con nosotros. Encantado, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, que estaba analizando con nosotros la situación actual del equipo especial que investiga al poder, el entorno del expresidente Pedro Castillo, donde se intentó remover a 3 capitanes de la Policía Nacional. Esto ha quedado sin efecto tras la protesta de Marita Barreto, la fiscal que encabeza este equipo. Y bueno, todavía sigue en pie, es el mayor Medina, tiene el pase a que se debe efectuar a partir del 1 de enero. Esta es la situación, nosotros vamos a estar más adelante